En esta mañana estamos conversando y siguiendo el tema de nuestro maravilloso Dios que tenemos. Descubramos este maravilloso Dios que tenemos. Esta gran aventura de descubrir a Dios. Y hoy quiero que pensemos un poco sobre su naturaleza, sobre su esencia. Descubrir eso, su naturaleza. Miren, a veces hay objetos que podemos describir fácilmente. Por ejemplo, yo tomo el reloj y lo describo fácilmente porque es un objeto y digo que tiene numeritos, agujas, tiene una malla, que es de determinado color, que brilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un objeto que es inanimado, es decir, no tiene vida, no vive, no muere, no dialoga, no camina, lo tengo que mover yo, ¿no es cierto? No tiene expresiones. A veces nos relacionamos también con seres vivos, ¿sí? Como puede ser una mascota en casa, o puede ser algún otro animal, un caballo. También hay seres vivos como puede ser es una persona, ¿no es cierto? ¿Por qué un ser es vivo? Porque nace, porque crece, porque tiene capacidad de reproducirse, porque después de un ciclo muere, porque está formado por átomos, por moléculas, ¿no es cierto? Ahora, Dios es algo completamente diferente. Es más, la naturaleza de Dios, su esencia es completamente diferente, a tal punto que humanamente a veces nos es difícil comprender. Y si no es que Él se revela y nos da a conocer su naturaleza, su esencia, sería imposible que nosotros humanamente lo podamos comprender. Es más, hasta nos cuesta comprenderlo. Pero es importante que hagamos un esfuerzo, que empecemos a descubrirlo, porque eso va a fundamentar nuestra relación con Él. Y vamos a poder disfrutar de Él en todo ámbito y en toda área donde como cristianos nos desarrollemos. Mira, la Escritura habla de que podemos conocer al Padre, a Dios como Padre, como nosotros como sus hijos. La Escritura habla de que nosotros como la esposa podemos conocerlo a Él como el esposo. Que nosotros como súbditos o siervos podemos conocerlo a Él como Rey. O nosotros como ovejas podemos conocer su voz, la voz del pastor, y seguirlo. Es decir, que podemos conocerlo. La Biblia no habla de Dios como algo abstracto o algo ahí perdido, un mito, sino habla de una forma concreta de Dios, donde habla de, por ejemplo, sus atributos o sus nombres, y esos nombres y atributos en la palabra de Dios es para que lo podamos conocer a Él, podamos ver las verdades de Dios. ¿Sí? ¿Te acordás? En la charla anterior dijimos que la Biblia era la fuente de revelación de Dios y que la Biblia había sido inspirada por Dios. Es decir, tiene el soplo de Dios. ¿Para qué? Para que a través de ella podamos descubrir a este Dios maravilloso que tenemos. Y quiero leerte y que busquemos juntos el Salmo 135. Y que podamos leer el Salmo 35 buscando, ¿sí?, a Dios, descubriendo un poco su naturaleza, su esencia en este Salmo. Fíjate, porque a veces leemos muy superficialmente, ¿no es cierto? Pero hagamos relación en la palabra de Dios para poder descubrir juntos un poco más de este maravilloso Dios que tenemos. Dice el Salmo 135, alaben el nombre del Señor, alábenlo ustedes, siervos suyos, que están en el templo del Señor, en los atrios del templo del Dios nuestro. Alaben al Señor porque Él es bueno, canten himnos a su nombre porque Él es bondadoso, pues escogió a Jacob, a Israel, para que fueran su tesoro propio. Yo sé muy bien que el Señor nuestro Dios es más grande que todos los dioses. El Señor hace todo lo que Él quiere, lo mismo en el cielo que en la tierra, lo mismo en el mar que en sus profundidades. Levanta las nubes desde el extremo del mundo,
hasta los relámpagos que anuncian la lluvia, y de sus depósitos saca el viento. Él fue quien hirió de muerte al hijo mayor de toda la familia egipcia y a las primeras crías de sus animales. En pleno corazón de Egipto envió señales maravillosas contra el faraón y sus ministros. Hirió de muerte a muchas naciones, quitó la vida a reyes poderosos, a Sihón, al rey amorreo, a Og, el rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán. Y a las tierras de estos reyes se las dio como herencia a su pueblo de Israel. Versículo 13. Señor, tu nombre es eterno, por siempre serás recordado. El Señor hace justicia a su pueblo, tiene compasión de sus siervos. Los ídolos de los paganos son oro y plata, objetos que el hombre fabricó con sus manos. Tienen boca pero no pueden hablar, tienen ojos pero no pueden ver, tienen orejas pero no pueden oír, ni siquiera tienen vida. Iguales a esos ídolos son quienes los fabrican y quienes en ellos creen. Versículo 19. Israelitas, bendigan al Señor. Sacerdotes, bendigan al Señor. Bendigan, levitas, al Señor. Ustedes que honran al Señor, bendíganlo. Bendito sea el Señor en Sión, el que vive en Jerusalén. Aleluya. Amén. Y este salmo, si lo volvemos a leer y lo volvemos a acordarte que la palabra de Dios hay que meditarla, ¿sí? Meditarla, es decir, volverla a leer, hay que rumiarla, como hace la vaca con la comida, ¿sí? Meditarla, volverla a leer, a volver a repensarla, a volver a preguntarle al texto bíblico. Si leemos este salmo, vamos a ver que nos revela un poco la esencia de Dios, la naturaleza de Dios. Comienza diciendo, fíjate que Dios es bueno. Dios es bueno, es creador, es el redentor. Ese es el motivo para alabar al Señor, porque dice, empieza con la invitación. Fíjate que empieza y termina igual, con una invitación de alabar a Dios. Y empieza diciendo, alaben al Señor, alaben el nombre de Jehová. Alaben quiénes, los siervos o los sacerdotes, ¿sí? Los que estaban ahí al servicio del templo, que eran los sacerdotes, y alaben, dice también, todos los que están en el atrio del templo. Es decir, todo el demás, la otra parte del pueblo que no era sacerdote. Es decir, la invitación a alabar a Dios es para todos. Todos tenemos que alabar a Dios. Y después el salmista empieza a partir del versículo 3 a explicar un poco las razones de por qué alabar a Dios. Y empieza a hablar de que alabar a Dios porque Él es bueno. Él es bueno hacia nuestras vidas. Él es benigno, ¿sí? O bondadoso, dice la versión Dios habla hoy. Es decir, que Él es bueno hacia nuestras vidas. Él está con nosotros. Dice, alábenlo al Señor también porque Él escogió a Jacob, ¿sí? Lo escogió como un tesoro, como algo propio. Es decir, no lo escogió para que haga Jacob lo que él quiera, o el pueblo de Israel lo que él quiera, sino lo escogió para sí, para él, para que sea su posesión. Y fíjate que después el salmista sigue hablando y dice que tenemos que adorar a Dios por su profundidad, es decir, por su creación, por lo que Él hace, porque Él domina la tierra, porque Él domina la vida, porque Él puede dar muerte a los hombres, a los grandes reyes que se creen soberanos. Él es el que maneja sus vidas. Él es el que hace lo que quiere con las posesiones. Él es el que es misericordioso. Empieza a hablar a partir del versículo 12, que da la tierra con heredad. Versículo 13 dice que su nombre es eterno, que por eso es recordado. Es decir, podemos ver la grandeza del Dios que tenemos. Un Dios que es diferente a los dioses con minúsculas, los dioses que se hace el hombre, ¿sí? Que dice que tienen oídos pero no oyen, tienen boca pero no hablan, y que al final esos ídolos son igual a aquellos que lo crearon, limitados, incomparables con Dios, porque Dios está sobre todas las cosas. Y fíjate que sigue el salmo y termina de la misma forma que empezó, que tenemos que alabar a Dios. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios
nos lleva a alabarlo a Dios, nos lleva a bendecir a Dios, a bien decir, a hablar bien, a exaltar a Dios, a reconocer lo que Él es para cada una de nuestras vidas. ¿Sí? Y este salmo nos revela un Dios que es espíritu eterno, que no está limitado como el hombre lo limita a algo, que no posee un cuerpo humano ni ninguna forma visible que nuestros ojos puedan ver. Este salmo nos revela un Dios que tiene una naturaleza, una esencia, fíjate, que es infinita, que está sobre todas las cosas, que nada la puede limitar, que aún el hombre a veces lo quiere limitar con un ídolo y no está mal, que no está compuesto como el hombre, con un alma, con un cuerpo. Y esto es lo que primero quiero que podamos pensar, que Dios es espíritu. ¿Sí? Dios es espíritu. Y al pensar en que Dios es espíritu tenemos que desestructurar nuestra forma de pensar, porque nosotros queremos siempre esquematizar y tener una imagen, y Dios no tiene imagen. Dios no es visible. No lo podemos encasillar en un formato, en una imagen. Es verdad, la palabra de Dios nos hace referencias, ¿no es cierto?, a que Dios tiene, por ejemplo, a sus manos, a sus pies, a sus oídos, que Él oye, a su aliento, ¿sí? Pero estas son representaciones de Dios como hombre o como forma de hombre, ¿sí?, para que nosotros podamos entender verdades de Dios. Pero no es porque Dios tenga manos, ¿sí?, o tenga ojos, o tenga orejas, sino para que nosotros podamos entender, ¿sí? Por ejemplo, en Éxodo habla de las alas de Dios, o hay salmos, ¿no es cierto?, que hablan de ampararnos bajo su sombra o bajo sus alas. No quiere decir que Dios tenga alas, sino para que nosotros podamos comprender esas verdades. Acordate de lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿sí?, en Juan capítulo 4, versículo 24, ¿te acordás cuando se encuentra con la mujer samaritana? Le dice a la mujer samaritana, Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al espíritu de Dios. Dios es espíritu. Es decir, significa que Dios el Padre no tiene un cuerpo humano. Dios el Hijo, Jesucristo, es el que vino a la tierra y tomó forma humana. Pero Dios el Padre no. Jesucristo es el que es Dios con nosotros. Pero Dios el Padre es espíritu. Y tenemos que adorarlo. También fíjate que dice el pasaje que Dios es espíritu y debemos adorarlo de esa misma forma, en espíritu y en verdad. Esto nos marca un compromiso de cómo tenemos que adorar a Dios. Con todo nuestro ser, sinceramente, con la profundidad de nuestro interior, de nuestro espíritu, bajo la dirección del Espíritu Santo, en verdad. Es decir, lo tenemos que adorar con honestidad, con sinceridad, con integridad. Y si Dios es espíritu, tenemos que evitar, ¿sí?, ese pensar de que Dios habita solo en la iglesia, en un edificio, o de acuerdo a un esquema, o de acuerdo a una limitación humana. Dios es espíritu, Dios es invisible. Fíjate, Hebreos capítulo 11, versículo 27 dice, por la fe Moisés se fue de la tierra de Egipto sin miedo al enojo del rey y se mantuvo firme en su propósito como si viera al Dios invisible. ¿Moisés veía a Dios? No. Lo veía por sus ojos de la fe. Pero él físicamente no lo veía. Dice, como si viera al Dios invisible. Pero no lo veía. Él tenía la certeza de que Dios iba adelante. Por eso tenemos que ser cuidadosos cuando vemos apariencias visibles. Vuelvo a repetirte, cuando vemos apariencias visibles de Dios en la palabra de Dios, a excepción de Dios encarnado en el hombre, que es Jesucristo,
a excepción, son interpretaciones como visiones, son representaciones simbólicas de Dios. Porque imagínate, cuando Ezequiel veía todas esas visiones, ahí Dios le estaba haciendo una simbología de lo que iba a pasar. Dios trataba de hablarle de forma que Ezequiel entienda, y después Ezequiel nos escribe, lo pasa a su escritura, de forma que nosotros lo podamos entender y se pueda explicar. Pero cuando él habla, Ezequiel, por ejemplo, que los cielos se abrieron, las visiones de Dios del capítulo 1 y demás, esas son visiones, por ejemplo, que muestran la semejanza de la gloria de Dios, pero no están definiendo a Dios, no están encuadrando a Dios. O cuando Daniel tiene la visión de Dios, el Padre, como el anciano de días, en el capítulo 7 de Daniel, no está diciendo que Dios es un anciano, sino está dando una representación simbólica para que nosotros entendamos en ese contexto de lo que Dios es. O cuando Juan el Bautista y el evangelista Lucas describe de que Dios desciende como forma, que se escucha la voz y el Espíritu Santo desciende como forma de paloma sobre el Señor Jesucristo cuando Él es bautizado. No quiere decir que esa es el Espíritu Santo es una paloma. Son representaciones para que nosotros podamos entender. Porque Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice en el capítulo 1, versículo 17, honor y gloria para siempre al Rey, eterno, inmortal, invisible y único Dios. Gloria y honor para siempre al Rey, eterno, al inmortal, invisible y único Dios. Y el mismo apóstol Pablo, en la primera carta también de Timoteo, capítulo 6, le escribe en el versículo 15, a su debido tiempo Dios llevará esto a cabo, por el único y bienaventurado, soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. Es decir, que también el apóstol Pablo está transmitiendo la idea de este Dios, que es espíritu, que es invisible. Pero por la fe, ¿sí?, es visible a nuestros ojos, pero en la fe, en el caminar, no es que lo podamos ver, ¿sí? Es más, Él se distingue de toda la creación. Él no es la creación, ¿sí? Muchos hoy en día dicen que Dios es la creación, ¿no? Dios es completamente diferente, es el que hizo la creación con el poder de su palabra. Por eso tenemos que tener cuidado y tomar la advertencia de que Dios le decía al pueblo de Israel, lo tenemos ahí en Deuteronomio capítulo 4, ¿no es cierto?, cuando dice que no tenemos que hacernos imágenes. Y a veces los cristianos evangélicos no nos hacemos imágenes, pero nos hacemos ideas y lo tratamos de encasillar a Dios y ponerlo dentro de nuestro marco y tomamos nuestra idea de Dios. Y Dios no tiene límite en ese sentido. Su naturaleza, su esencia no tiene límite. Entonces podemos preguntar, bueno, ¿cómo podemos conocer a este Dios que es espíritu y que es invisible? ¿Cómo puedo, si vos me decís que es un maravilloso Dios, me estarás preguntando, y bueno, ¿y cómo lo puedo conocer? Mira, vamos al Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, versículo 46, dice el Señor Jesucristo: no es que alguno haya visto al Padre, el único que lo ha visto es el que procede del Padre. Es decir, está diciendo, no es que alguno o alguien haya visto alguna vez, o hombre alguno haya visto a Dios. Nadie ha visto al Padre. Nadie lo vio a Dios. Y dice, el único que lo ha visto es el que procede de Dios. Se está nombrando a él mismo como que él es el Señor Jesucristo, es el que procede del Padre porque el Padre lo envió, y es el único que ha visto al Padre, a este Dios invisible y que es espíritu. Pero en el mismo Evangelio de Juan nos revela un poquitito más, y vamos al capítulo 1, al versículo 18,
Dice, nadie ha visto jamás a Dios, dice el evangelista. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Te lo vuelvo a leer, es interesante. Juan 1:18. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios, Jesucristo, y que vive en íntima comunión con el Padre. ¿Te acuerdas que Jesús decía, yo no he venido a cumplir mi misión, yo no digo nada que el Padre no quiera, yo he venido a cumplir la voluntad del Padre, todo mi mensaje es el mensaje que el Padre quería dar? Dice, es quien nos lo ha dado a conocer. Y esta palabra conocer es interesante en el original, en el griego, porque quiere decir interpretar, explicar, exponer. Es decir, que lo que está diciendo el evangelista es que Jesucristo es quien nos explica, nos expone, nos da a interpretar, nos da a conocer a Dios. Mira, en la Nueva Versión Viviente, este versículo dice, no es que alguien haya visto al Padre, solamente yo lo he visto, el que Dios envió. Es decir, Jesucristo es el que nos da a explicar, a conocer, nos expone en su vida cómo es Dios. Es decir, a través del conocimiento del Señor Jesucristo, de su vida, que está en la palabra de Dios, es como empezamos a conocer a este Dios que es espíritu y que es invisible. El apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1 dice, Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible. Es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. Es decir, que el Señor Jesucristo es la imagen. ¿Sí? Esta es una palabra griega también interesante porque habla de semejanza. ¿Sí? Es la imagen, es la semejanza de Dios el Padre. Y dice el apóstol Pablo, Cristo es la imagen visible de Dios. ¿Qué es invisible? ¿Quién es invisible? Dios. Pero Jesucristo es la imagen de Dios. Es decir, que a través del conocimiento del Señor Jesucristo, de su vida, de su pensar, de su actuar, de sus reacciones, a través de cómo conocemos al Señor Jesucristo, vamos a conocer a este Dios que en su esencia, en su naturaleza, es espíritu y es invisible. El apóstol Pablo, o el que haya escrito el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, versículo 3, dice, Él, Jesucristo, es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es, el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Jesucristo es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es. Es la imagen, es la semejanza de lo que Dios es. El resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, dice en la versión 60. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿A dónde quiero llegar? ¿Te acuerdas cuando en otra charla leímos Isaías 43:10? Que decía que nosotros somos testigos y los siervos de Dios y que Él nos había elegido para que le conozcamos y confiemos en Él. Es decir, que nuestro propósito principal en la vida es conocerlo a Él. Y Dios a través del profeta Oseas le decía al pueblo, ¿te acordás? No quiero sacrificios. Oseas 6:6. Lo que quiero es que me conozcan como Dios y no que me ofrezcan holocaustos. Es decir, que lo que Dios quiere, en primer lugar, es que lo descubramos a Él. ¿Cómo podemos descubrir a este Dios que es espíritu y que es invisible?
a través del descubrimiento más del Señor Jesucristo, a través del conocimiento del Señor Jesucristo, a través de ver en la palabra de Dios al Señor Jesucristo, vamos a conocer mucho más a este Dios. El conocimiento llega a través del trato personal. Cuando yo quiero conocer a una persona, ¿qué hago? Dedico tiempo en ese trato personal con esa persona. El conocimiento llega a través de un compromiso personal, porque si yo quiero conocer más a una persona, me voy a comprometer en eso. Por eso el Salmo 34:8 dice: prueban y vean que el Señor es bueno. Prueban y vean. Hay otras versiones que dicen gustad, es decir, probar. Cuando yo quiero probar o gustar un plato de comida, a ver si es rico, ¿sí? Lo tengo que probar. No me alcanza con la recomendación que me dan del cocinero, lo que me diga otro. Yo tengo que buscarlo. Tengo que comprometerme en eso. Por supuesto que el conocimiento de Dios es una cuestión de gracia. ¿Por qué? Porque Dios es el que se da, por gracia, se revela en nuestras vidas. Se revela a cada uno de nosotros. Por eso no tenemos que limitar a Dios a nuestra forma de pensar. Dios es espíritu. Es invisible. Apenas lo podemos definir con nuestra palabra. Es ilimitado. Su naturaleza, su esencia, es difícil de comprender. Pero esta grandeza de Dios nos tiene que volcar. ¿Sí? Nos tenemos que volcar en tratar, en comprometernos en conocerlo más a Él, en conocer más al Señor Jesucristo, porque Él es el que nos va a revelar al Padre, es el que nos va a revelar a este Dios invisible en el cual confiamos. Y si es un Dios invisible y espíritu, ilimitado, que humanamente no lo podemos contener, no le podemos poner márgenes, no lo podemos enmarcar, tenemos que tener temor. Hermanos, tenemos que tener temor. Tenemos que no jugar a ser cristianos. Tenemos que adorarlo, tenemos que reverenciarlo, tenemos que confiar en Él. Porque tenemos un maravilloso Dios que quiere realmente bendecir nuestras vidas, que quiere que lo conozcamos. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dedicar tiempo en conocerlo, en gustarlo. Vamos a comprometernos. Vamos realmente a disfrutar de esa gracia de Él que se da a conocer. Es un Dios maravilloso, espíritu invisible que se da a conocer a través del Señor Jesucristo. Este maravilloso Dios que tenemos se da a conocer a través del Señor Jesucristo. Es como que Él hace todo. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Dejemos de jugar a ser cristianos y empecemos a conocerlo realmente como Él es. Un Dios ilimitado. Un Dios que no tiene límite humano. Oramos. Padre, te queremos dar las gracias por tu palabra en este tiempo que pudimos estar leyendo. Padre, gracias porque podemos encontrar en tu palabra que vos sos un Dios inmenso, sin límite alguno, que sos espíritu, que sos invisible, pero que te diste a conocer a nuestras vidas por medio del Señor Jesucristo. Señor, te queremos pedir perdón, porque a veces no gustamos
el conocerte a vos, no te buscamos, no nos comprometemos con conocerte un poquitito más. Padre, ayúdanos para que realmente podamos tener en cuenta de que te tenemos que adorar, te tenemos que reverenciar y nos tenemos que comprometer en buscarte cada día más. Padre, te necesitamos, ayúdanos, fortalecenos con tu Espíritu Santo. Y todo esto te lo pedimos y oramos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga. Acordate, tenemos un maravilloso Dios para descubrir que es espíritu, que es invisible, pero que se dio a conocer a través del Señor Jesucristo. Conozcámoslo al Señor Jesucristo y vamos a conocer a Dios. Pero también quería preguntarte si alguna vez le pediste perdón a Dios. Si alguna vez le entregaste tu vida a este Dios que realmente quiere cambiarte. Tal vez no cambie las circunstancias, pero sí te va a cambiar a vos. Te va a dar una mirada diferente ante las circunstancias que estás viviendo. Si nunca lo hiciste, hoy puede ser ese día. Hoy podés decirle al Señor Jesucristo: Jesús, te pido perdón por mis pecados. Te invito a que entres en mi vida y me des esa nueva vida que tu palabra promete para aquellos que te aceptan a vos como Señor y Salvador. Decirle esto a Jesús. Es más, te comprometo más, si querés leer la Biblia y no tenés una Biblia, escribí al correo electrónico que va a salir ahora. Y gustosamente veremos la forma de alcanzarte una Biblia para que la tengas y la puedas leer. Que el Señor te bendiga.